El Evangelio no es solo un mensaje que hemos de recibir, es una verdad que hemos de vivir. Para un creyente, para un hijo de Dios, el Evangelio debería ser todo, absolutamente todo. Debería ser el principio y el fin de todo. Todo debería girar en torno al Evangelio. Todo debería estar vinculado a Él. Y es por eso que en esta mañana afirmo con contundencia que el Evangelio no tan solo es una verdad que hemos de recibir y aceptar, sino que la hemos de vivir, y añadiría aún más, deberíamos proclamar. Sé que la inmensa mayoría de vosotros sois conscientes de que lo que acabo de decir es verdad, pero a la vez también soy consciente de que lo que acabo de afirmar puede sonar a más de uno a idílico y a otros a un tanto radical. Idílico no lo es, pero radical ciertamente que sí que lo es. Y lo es porque el Evangelio es radical, porque Dios es radical. Dios es tan radical que, por ejemplo, no se conforma con ser el Señor o controlar una área o una parte de nuestras vidas. Él quiere ser el Señor de todo, lo quiere controlar todo. Él lo dio todo por ti y por mí, como acabamos de recordar en la Santa Cena, y ahora Él espera que se lo demos todo, absolutamente todo, no solo lo que nos sobra, sino todo. Alguno quizá pueda estar pensando, Ricard, cada vez que pronuncias una nueva frase, suenas cada vez más radical. Soy consciente de ello y mi oración es que por la unción y la intervención del Espíritu Santo, un servidor sea capaz no tanto de predicar un mensaje radical, sino un mensaje centrado en la verdad del Evangelio. Y si al hacerlo suena un tanto radical, pues mi oración continúa pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo haga que cada uno de los que escuchan no escuchen mi voz, sino que escuchen la voz de Dios en su palabra, que en ocasiones, queridos, suena un tanto radical. Porque ser radical es ir a la raíz de las cuestiones, a la raíz de las problemáticas, y solo aceptando y enfocando la raíz de los problemas, de las circunstancias, es que tenemos posibilidades de abordarlo y de solucionarlo con garantías de éxito. Dios ha puesto en mi vida y en mi corazón un lema para este nuevo curso escolar o espiritual, como a mí me gusta llamar, y es vidas centradas en el Evangelio. Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón enfocar mi predicación y mi enseñanza, por lo menos a lo largo de este curso espiritual, en hablar de vidas centradas en la misión de ser y hacer discípulos. Una vida centrada en el Evangelio es una vida que rinde todo al Evangelio. Esto es, que entrega todo lo que tiene, su tiempo, sus recursos, a la misión de Dios. Y la misión de Dios está claramente definida en su palabra: ser y hacer discípulos. La cuestión es, ¿realmente los creyentes tenemos clara cuál es nuestra misión aquí en la tierra? La cuestión es, ¿realmente los creyentes tenemos asumida cuál es nuestra misión? ¿Realmente los creyentes enfocamos nuestras vidas en base a nuestra misión? ¿Realmente los creyentes nos tomamos en serio, sobre todo cuando enfocamos nuestras vidas, cómo invertimos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros dineros? ¿En base a qué? ¿A la misión
o a otras cosas? Más de uno seguirá pensando, que sepa Ricard, que sigue sonando muy radical y que da cierto vértigo, por no decir cierto miedo, pensar en las implicaciones prácticas de todo lo que estás predicando. Mirad, si esa es la sensación que tenéis, he de decir que en cierta parte me alegro, porque pienso que estoy dando en el clavo. Pero sigo pidiendo a Dios en mi oración que sigáis dispuestos a abrir vuestra mente y vuestro corazón a no limitaros a oír mi voz, sino a oír la voz de Dios en su palabra. Y que sobre todo dispongamos cada uno de nosotros nuestro ser interior en responder positivamente a lo que Dios pueda estar diciéndonos en su palabra. Vidas centradas en el Evangelio, vidas centradas en la misión de ser y hacer discípulos. En esta mañana quisiera considerar con vosotros un texto que creo que conocemos bien, sobre el que se ha predicado y enseñado mucho, sobre todo el último versículo que leeremos en el pasaje. Y quisiera que al acercarnos a este pasaje, a este texto, ninguno de nosotros pensara, ya he escuchado muchas predicaciones de ello, ya sé lo que se me va a decir. Mi ruego es que nos acerquemos a Él con el propósito de ser retados por Dios a vivir una vida centrada en el Evangelio. Yo quisiera que en esta mañana nos acercáramos a este pasaje teniendo en mente el cómo yo puedo responder a la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué se requiere de un creyente para que rinda toda su vida al Evangelio? Esto es, para que entregue toda su vida, todo lo que tiene, todo tu tiempo, todo su dinero, todo al Evangelio. Este pasaje, que se encuentra en 2 de Corintios 5, 9 al 17, creo que da respuestas a ello. Y me gustaría que pudiéramos leer esa porción de la palabra. 2 Corintios 5, de 9 al 17. Por tanto, preocupamos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y somos creados, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje define a la perfección qué tipo de discípulo era Pablo y qué tipo de discípulos Pablo estaba empeñado en formar y en reproducir. Este pasaje enseña, por tanto, qué tipo de discípulo quiere el Señor que seamos tú y yo. Este pasaje nos responde a esa pregunta que nos lanzábamos. ¿Qué necesitamos para tener una vida centrada
en Dios, en el Evangelio y en la misión. Y creo que una respuesta corta que nos da este pasaje es que lo que necesitamos es ser impulsados por motivaciones correctas. Para ello, Pablo va a presentarnos varias motivaciones. Todas ellas tienen que ver con convicciones profundas que le impulsan a ser y a hacer discípulos y a dedicar a ello todas las fuerzas y la pasión que tiene para conseguir esa meta. La primera motivación la encontramos en el versículo 9. Él ambicionaba ser agradable a Dios. La segunda motivación la encontramos en el versículo 10. El hecho de saber que un día iba a comparecer ante el tribunal de Cristo, ante Dios. La tercera motivación la encontramos en el versículo 11 y es el conocimiento que Pablo tiene del temor de Dios. La cuarta motivación la encontramos en los versículos 14 y 15 y es que el amor de Cristo le constriñe. Y finalmente, la quinta motivación la encontramos en el versículo 17, cuando dice que aquellos que están en Cristo, nueva criatura son y por tanto deben de vivir bajo una nueva perspectiva de vida. Posiblemente este versículo 17 es el versículo más conocido por todos nosotros de este pasaje, un versículo que, como digo, ha sido muchas veces predicado, pero este versículo tan conocido está inserto, está en un contexto determinado, está encadenado a una serie de verdades antes mencionadas. Bien, estas son las 5 motivaciones que impulsan a Pablo a enfocar su vida como la enfocaba. Y delante del Señor estoy plenamente convencido que estas 5 motivaciones son las que tienen a cada uno de nosotros a impulsarnos a vivir por Él y para Él. Mi reto es que de forma consciente cada uno de nosotros haga suyas, si es que no las ha hecho ya, cada una de estas motivaciones. Y es por ello que a lo largo de este mensaje y del mensaje del domingo 25, porque en medio tenemos pues la boda, a lo largo de estos 2 mensajes veremos estas 5 motivaciones. Hoy vamos a considerar las 3 primeras y el domingo 25 las 2 últimas. Empecemos pues por la primera, la que aparece en el versículo 9. Me gusta especialmente cómo la Biblia de las Américas traduce este versículo de forma, creo, acertada. Dice, por tanto, ya sea que estemos presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Recuerda que cuando delante del Señor decidí que este era el pasaje que debía predicar y me puse a enseñar, a estudiarlo con profundidad, al leer de nuevo esta primera frase, he de reconocer que tal afirmación me generó un decir, ¡wow! ¡Qué meta más formidable para una vida! ¡Wow! Que mi vida sea agradable a Dios. ¿Existe una mejor meta? ¿Se puede tener una mejor motivación en esta vida? Pero de repente, ante esa mi primera reacción, me encontré preguntándome a mí mismo, ¿agradarle a Él es verdaderamente mi primera, más y mayor ambición? Responder afirmativamente a esta pregunta es tremendamente serio y conlleva implicaciones también muy serias. La palabra griega para ambicionar en el original es muy impactante, es muy poderosa, pues expresa la intensidad de deseo con la que se quiere obtener una cosa. Lo que Pablo deseaba
con mayor fuerza en su vida, lo que ambicionaba, era agradar a Dios, agradar a Cristo. Esta palabra nos hace ver cuál era la fuerza motriz que había detrás de todo lo que Pablo hacía. Todo lo hacía para agradar a Dios. Pablo vivía para esa meta. ¡Wow! Menuda motivación. Menuda meta. Si realmente esta fuera nuestra meta y motivación, lo coherente sería que todos los días de nuestras vidas nos estuviéramos planteando de una manera consciente o inconsciente: ¿lo que voy a decir ahora va a agradar a Dios? ¿Lo que estoy pensando agrada a Dios? ¿Lo que estoy sintiendo agrada a Dios? Si fuera un hecho cierto que esto ocurriera en todo y cada uno de los momentos y circunstancias en nuestras vidas, como dice el dicho popular, creo que otro gallo cantaría. Te dejo con la pregunta: ¿cuál es tu mayor ambición? La segunda motivación que tenía Pablo es ser consciente de que un día iba a comparecer ante Dios. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta, queridos, es una poderosísima motivación. No solo para Pablo, sino para cada uno de nosotros. Sinceramente, yo no me imagino a Pablo preocupado por comparecer ante ese tribunal. Más bien me lo imagino ansioso y con un deseo intenso de comparecer cuanto antes ante ese tribunal. Pero por el contrario, me cuesta un poco de imaginar que tú y yo estemos precisamente ansiosos por comparecer cuanto antes ante ese tribunal. Lo cierto, la verdad es que se me hace más fácil imaginar que tanto tú como yo podemos tener cierta inquietud por el hecho de saber que tendremos que comparecer ante ese tribunal, y tenemos quizá cierta inquietud sobre ¿cuántos tirones de oreja podremos o no recibir de parte del Señor? Pablo no tenía ningún tipo de miedo de comparecer ante ese tribunal. Y queridos, ni tú ni yo, si hemos creído en Cristo, tenemos ningún motivo, ninguna razón para tener miedo tampoco. Pablo sabía que su salvación no estaba en juego. Y nosotros hemos de tener claro y saber claro que, como hemos cantado, somos suyos hasta el final. Y eso no hay nada, ni nadie que lo cambie. Pero rendir cuentas sí que lo vamos a tener que hacer. Pablo sabe que va a llegar ese momento en que va a ser evaluado, al igual que lo vamos a ser todos y cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer en base a cuán buenos administradores hemos sido de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras posesiones. Estoy convencido de que sería muy bueno que tuviéramos más presente de lo que tenemos esta realidad, de que habrá un día de que tendremos que rendir cuentas. Porque si no nos lo tomáramos más en serio, estoy convencido que muchas de las decisiones que tomamos podrían ser más tomadas pensando en la extensión del reino de Dios que no en nuestra propia extensión de nuestro reino. Pablo ha comenzado su exposición sobre lo que le motiva a vivir una vida centrada en el Evangelio
diciéndolo que lo máximo para él es vivir una vida que le agrade a Dios. Y a continuación nos dice que tiene bien claro que un día va a comparecer ante Cristo y él desea poder escuchar del Señor en ese día el siguiente veredicto: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ruego a Dios que cada uno de nosotros tengamos presentes también esta motivación y que ello nos impulse a poner todo nuestro empeño, toda nuestra pasión en vivir vidas centradas para Dios. Veamos la tercera motivación. Conocer el temor de Dios, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Pablo conocía el temor de Dios. Él sabía a la perfección que el temor de Dios no consistía en tener miedo a Dios, sino en tenerle respeto, en tenerle una santa reverencia a Él y por tanto vivir en coherencia. La cuestión es el hecho de que Pablo fuera consciente del temor de Dios. ¿Qué es lo que le llevaba a hacer? Y la respuesta la encontramos en el versículo. Dice que eso le llevaba a persuadir hombres. Pablo, después de ese, digamos, encontronazo con Cristo Jesús, que le tiró de su montadura cuando iba hacia Damasco a perseguirle a él y a la iglesia, después de ese encontronazo, dedicó toda su vida a persuadir hombres. ¿Por qué? Porque él fue persuadido por Cristo. Pablo, en ese encuentro con Cristo, antes de él, estaba honestamente equivocado, pero totalmente equivocado a fin de cuentas. Pablo se encontraba persiguiendo a Cristo y a la iglesia pensando que servía a Dios. Pero ahora Cristo le ha persuadido, le ha convencido de la verdad del Evangelio, y debido al temor reverente que tiene a Dios, ha decidido dedicar toda su existencia, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, a persuadir a hombres de que la verdad del Evangelio es cierta y por tanto hacer discípulos a la imagen de Cristo, no solo creyentes, sino discípulos. Pablo era un hombre persuadido que persuadía a hombres. ¿Somos tú y yo hombres persuadidos por Cristo, que vivimos para persuadir a otros de que la única verdad se encuentra en el Evangelio? Pablo se dedicaba con ello con toda su pasión y devoción, y lo hacía tanto cuando hacía tiendas como cuando ejercía, digamos, de misionero. Pablo no separaba lo secular de lo santo. Para Pablo todo era santo. Cuando estaba construyendo tiendas para ganarse el sustento, también persuadía a hombres. Por tanto, la labor de persuadir a hombres, esto es, de predicar el Evangelio con la vida y con las palabras, no es responsabilidad solo de los misioneros o de los pastores o de aquellos que decimos que dedican a pleno tiempo a Dios. No, porque todos, hagamos lo que hagamos, todos nos dedicamos a pleno tiempo a la obra de Dios.
Cada uno de nosotros, allí donde está, en su escalera, en su puesto de trabajo, en la universidad, en el cole, donde esté, es alguien a pleno tiempo dedicado a vivir por y para el Evangelio. La pregunta es, ¿estamos lo suficientemente convencidos, persuadidos del poder del Evangelio? De tal modo que como Pablo podamos decir, como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos lo suficientemente convencidos de que la gente que está a nuestro alrededor necesita imperiosamente del poder del Evangelio, el mensaje del Evangelio? Porque de otra manera es que están sin esperanza y sin Dios. ¿Estamos plenamente persuadidos de todo ello? Si lo estamos, si lo estuviéramos, creo que no haría falta que dijeran que no podemos hacer otra cosa que imitar a Pablo. Vivir vidas que le agraden a Él. 3 son las motivaciones que hasta ahora hemos considerado. Nos quedan 2 más, pero como os dije, las veremos el próximo domingo 25. Estas 3 motivaciones tienen que ver con preguntarnos cuál, de verdad, sinceramente, qué es lo que yo ambiciono en esta vida. ¿Qué es lo que yo ambiciono? ¿De verdad lo que yo ambiciono es agradar a Dios? ¿Soy consciente de que un día voy a tener que rendir cuentas al Señor? Mi salvación no está en juego, pero voy a tener que presentarme cara a cara al Señor y voy a tener que decir lo que he hecho y lo que no he hecho. Soy consciente de eso. Somos conscientes de que el temor de Dios nos debería impulsar a persuadir a aquel que está a nuestro lado a que entienda que la única verdad se encuentra en Dios. Lo cierto es que al repasar estas 3 motivaciones siento un gran peso en mi interior, y no solo por aquellos que son creyentes, sino sobre todo por aquellos que no lo son, por aquellos que puedan estar hoy aquí o me puedan estar escuchando en el vídeo, de que son conscientes de que aún no han tomado una decisión por Cristo Jesús. Y siento un gran pesar y no puedo dejar de predicar y de concluir este mensaje sin decirte a ti que aún no has depositado tu fe en el Señor Jesús, que aunque no lo creas o aunque no lo tengas claro, va a llegar un día que te vas a presentar delante de Dios. Ese día va a llegar. Y la cuestión no es, para ti en este momento, no es qué pecados o qué no pecados has hecho. La cuestión es qué decisión has tomado respecto a Jesús o no. Eso es lo que va a cambiar y determinar no solo ese juicio, sino toda la eternidad. Lo cierto es que la decisión que tomes respecto a Jesús y a la verdad del Evangelio va a determinar el dictamen de ese juicio. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para pedirte que consideres de forma seria depositar tu fe en Cristo Jesús, de reconocerle como lo que Él es y quiere ser en tu vida, el Señor y el Salvador de tu vida. Que reconozcas lo que tú eres, alguien que vive de espaldas a Dios y que sí, que comete pecados. No rechaces esa verdad.
eres un pecador, pero tienes solución. Cristo murió y pagó por ti en la cruz. Acepta el amor de Dios en la cruz. Acepta tu condición, pídele perdón y reconócele como el Señor de tu vida. Si tal cosa haces, eres suyo hasta el final. Te reto a que tomes esa decisión delante del Señor. Y si tal cosa haces, te ruego que después del culto puedas ponerte en contacto conmigo para hablar de ello. Concluyo ya dirigiéndome a los que creo que son la mayoría de mi audiencia, a aquellos que nos consideramos creyentes, hijos de Dios. Recordar que introducía mi mensaje diciendo que tal vez lo que decía os podría sonar un tanto radical. Y os decía que intentarais tener vuestra mente abierta para escuchar la voz de Dios en la palabra, siendo conscientes de que en ocasiones la voz de Dios suena a radical, porque Dios siempre va a la raíz. Y en esta mañana la raíz es evaluar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos impulsa a vivir? Y analizar a la luz de la palabra si esas motivaciones son las correctas, son las que deberíamos tener. Nos faltan aún considerar dos poderosas motivaciones, tal como que el amor de Dios debería constreñir nuestras vidas y el hecho de que ser nuevas criaturas debería proporcionarnos una nueva perspectiva de vida. Pero por el momento hemos considerado tres de ellas y ninguna de estas tres es baladí y tienen tremendas implicaciones para nuestras vidas. Y ruego a Dios que por el poder del Espíritu Santo podamos en plena convicción poder decir delante de Dios que lo que más ambicionamos en esta vida es agradarle a Él. Me gustaría que a modo de conclusión pudiéramos cantar ese corito que dice: fui creado para ti y para glorificarte a ti en cada situación, poder darte las gracias. Creado para amarte, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, Dios. Fui creado para ti. Espero que esa sea no solo nuestra canción, sino nuestra oración.